Bueno, recalcar la recomendación, cualquier consulta lo pueden hacer en cualquier momento, pueden encender su audio o directamente en el chat de Zoom, pueden consultarte. Ya, vamos a revisar rápidamente el temario. El curso lo vamos a estar desarrollando desde las 7 a 9 de la noche en ese horario de Perú. Si es que están conectándose desde Bolivia, hay una hora de diferencia, pero bueno, siempre en el horario de Perú de 7 a 9. Ya, en el curso vamos a trabajar un curso teórico práctico. La parte práctica va a ser con el programa SAP 2000 y ahí vamos a hacer el modelamiento de la cimentación para incluir de la carga dinámica. El curso tiene como algunos requisitos, se puede decir, principalmente para que ustedes puedan entender mucho mejor lo que se va a ver en el desarrollo, ya porque si no van a haber algunas cuestiones que por ahí no lo van a entender, pero vamos a tratar de revisarlas. Cuando ustedes hacen, por ejemplo, el diseño de una cimentación, normalmente la trabajamos de forma estática, donde el único cálculo que hacemos es decir que el área es igual a la fuerza o el peso entre la capacidad admisible. Y esa es una forma de predimensionar de manera estática. O si no, también podemos decir que el esfuerzo actuante va a ser igual a la carga entre el área. Y si es que ya le queremos generar excentricidad, podemos considerar, por ejemplo, aumento por el centro de la inercia. Entonces, en el diseño o en la determinación de la dimensión de la cimentación, trabajamos con esa fórmula estática. Ya luego añadimos el análisis de cortante, de punzonamiento, y luego un diseño por flexión para el cálculo del acero. Entonces, cuando hablamos ya de cimentaciones para equipos vibratorios, vamos a ver primero la clasificación de los equipos. Ya vamos a ver qué tipo de equipos em, vamos a estar trabajando. Lo vamos a subdividir en tres, en función del tipo de movimiento que tenga. Tenemos los rotatorios, reciprocantes y equipos sometidos a carga de impacto. Esos son los tres grupos que vamos a revisar. Es importante saber en qué grupo nos encontramos porque dependiendo del equipo que estén diseñando van a tener una frecuencia de vibración. Y a nosotros le llamamos a esa frecuencia de operación. Esa frecuencia de operación cambia dependiendo del tipo de equipo. Por ejemplo, si yo trabajo con equipos sometidos a carga de impacto, más o menos puedo decir que la frecuencia de operación se encuentra en 1500, en 160, por ejemplo, golpes por minuto. Entonces es una frecuencia de operación baja. Si yo trabajo en equipos alternativos o reciprocantes, ya en ese caso podría estar trabajando entre 600 a 1500. Y si yo trabajo con cimentaciones para equipos de movimiento rotatorio, podría estar trabajando con 1500 hasta 10.000 revoluciones por minuto. Ya hay que darnos cuenta de que hay una diferencia importante en el tema de revoluciones. Obviamente, cuando estamos hablando ya de equipos sometidos a carga de impacto, no trabajamos en revoluciones por minuto, sino que trabajamos en golpes por minuto. Entonces, estas revoluciones o golpes se asocian en el diseño de la cimentación ya a un análisis dinámico. Y en esa parte, cuando hacemos el cálculo de una cimentación, normalmente hacemos el diseño por cargas estáticas. Pero cuando ya hacemos el diseño de cimentaciones para equipos vibratorios, hacemos el diseño por cargas dinámicas. Y ahí una de las principales relaciones que tenemos que verificar es evitar que la estructura entre en resonancia. Entonces, la resonancia no es más que la frecuencia de operación dividida entre la frecuencia natural del sistema. Y si ustedes tienen, por ejemplo, una estructura de un solo grado de libertad, ya saben que la frecuencia del sistema va a ser igual a la raíz de la rigidez entre la masa. Esa es la frecuencia natural. Entonces, eso de aquí nosotros lo vamos a demostrar, como estamos viendo un curso teórico práctico, eso de aquí es sencillo. Ustedes parten de la ecuación de movimiento y vibración libre, sin amortiguamiento, y pueden calcular esa frecuencia natural como la raíz de la rigidez entre la masa. Entonces, normalmente cuando nosotros hacemos el predimensionamiento de estas cimentaciones de equipos, decimos que
Tenemos un sistema en que si es que queremos hacer un pequeño gráfico, eso es como una parte introductoria nada más. Voy a suponer que esta es mi cimentación. Esa cimentación tiene el nombre de bloque de cimentación, ya que si ustedes lo ven sería como una zapata unida a un pedestal. La diferencia es que en este caso es una cimentación monolítica. Ya en esa parte voy a tener el equipo que genera las vibraciones en la cimentación. Ya podría tener el equipo unido mediante el motor. Entonces yo ya conozco esta masa. Yo digo, bueno, esta masa va a ser la masa M. Y como recomendación, más que como recomendación, como predimensionamiento, decimos que como mínimo la masa de la cimentación debe ser de 1.5 veces la masa del equipo. O en algunos casos puede estar incluso como recomendación como 3 veces la masa del equipo. Ya, entonces, cuando vemos el tema de vibración forzada, vamos a ver que nos presenta un gráfico en el cual relaciona la amplitud de movimiento. Ahí pueden ver que cuando hablamos de amplitud de movimiento, también tenemos que saber ese conocimiento previo de amplitud de movimiento. Entonces, la amplitud de movimiento depende de ese factor de correlación que relaciona las frecuencias. Es un factor de amplificación de la amplitud de desplazamiento. ¿Ya? Y ese valor, si es que es a uno, el factor de amplificación tiende al infinito. Ustedes habrán visto esa gráfica que tiene más o menos algo así, ¿no? Es una gráfica donde aquí se relacionan las relaciones de frecuencia y aquí es uno entre uno menos r al cuadrado, donde r es la relación asociada a la amplitud o la respuesta de la carga entre la rigidez. Y ahí nos da un valor más o menos así, ¿no? Una gráfica más o menos así. ¿Ya? Más o menos así. A ver, vamos a tratar de dibujarlo un poco mejor. Donde en esa parte nosotros tenemos el U estático. O sea, este valor, perdón, este valor es el uno, ya que relaciona la frecuencia de operación entre la frecuencia neutral del sistema. Entonces, esa es la relación de frecuencias. ¿De qué nos damos cuenta? Que si yo ya conozco la masa y conozco la frecuencia, puedo calcular la rigidez también. Y de esa forma yo puedo dimensionar mi cimentación. De todas formas, si es que yo conozco también la rigidez, puedo ir variando la masa de la cimentación con la finalidad de no entrar en resonancia. De hecho, dentro del diseño nos dice, se procura que tu diseño caiga con una relación de frecuencias menores a 0.5 y mayores a 1.3. Algunos dicen esto, ¿no? 0.8 y 1.3, y los que son más conservadores indican 0.5 y 1.3, ¿no? Obviamente, menor a 0.5 y mayor a 1.5. Y ahora dice, de los tres ejemplos, realizaremos ejemplos prácticos de cálculo. Vamos a ver de alguno nada más, ¿no? No vamos a trabajar de los tres porque el procedimiento es similar. El procedimiento no es empírico, ¿no? Obviamente eso aquí está en función al ACI 350, al ACI 351.3R-18. Ya, pero eso de aquí ni siquiera tú tienes que analizarlo en algún manual porque estamos viendo temas de dinámica de estructuras. Si te refieres al predimensionamiento, obviamente un predimensionamiento debe tener una base teórica también, ¿no? Igual lo vamos a mostrar la base teórica. Ya, pero siempre todo debe estar sustentado también. Ahora, lo que estoy mostrando no tiene que estar sustentado porque lo que estoy mostrando únicamente es la demostración de la dinámica de estructuras. Nosotros en dinámica de estructuras sabemos que la resonancia amplifica los desplazamientos, que de hecho lo vamos a ver. Eh, Eso lo pueden encontrar, por ejemplo, en el libro de Chopra. Ahí indica en Chopra, cuando ven la respuesta entre cargas armónicas o en vibración forzada, van a ver el cálculo de la, de la amplitud y van a ver que esa amplitud puede ser amplificada si es que la estructura entra en resonancia. Entonces nosotros no buscamos en este caso que la estructura tenga eh, una amplificación del desplazamiento, ¿no? Eso es lo que evitamos. Eso ya es carga dinámica. Y otra cuestión que también vamos a verificar más adelante es el tema de la serviciabilidad. Serviciabilidad. ¿Qué significa que la estructura esté en serviciabilidad? Ya. Aquí estaríamos hablando ya de, ya, aquí ya estaríamos hablando de que la estructura sea, eh,
no influya o no se sientan, no se, no sean molestas las vibraciones. ¿Ya? Entonces, cuando aplicamos aquí el término molestas, en realidad no solamente eso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre? Hay equipos que son sensibles a descalibraciones por incremento de la aceleración. Por ejemplo, en los hospitales tenemos equipos donde son bien costosos y la aceleración máxima a la cual ya empiezan a descalibrarse de 0.3 G. Es por eso que los hospitales se diseñan con medidores sísmicos y el límite de la aceleración es 0.3. De hecho, ese valor de 0.3 G se adoptó, pero no hay como un sustento o una base en la normativa de aislamiento sísmico que nos indique ese valor, sino que se adoptó porque si es que superamos ese valor de aceleración, los equipos se descalibran y es mucho más costoso calibrar que realizar un buen diseño. Ya. Otra condición se da cuando hay explosiones. Por ejemplo, lo que ocurrió en la zona de Hualgayoque, aquí en Cajamarca, fue que ahí la minería, por el tema de sus explotaciones, em, se empezaron a dar cuenta que en las poblaciones cercanas habían estructuras que empezaron a colapsar, ¿no? A fisurarse, no tan cerca tampoco, ¿no? Pero empezaron a dañarse. Entonces se determinó que el daño de las estructuras había sido por las vibraciones generadas por las explosiones en la zona minera, que se encontraban a una distancia, vamos a llamarle cercana a la zona a la zona de explotación. Ya, entonces nosotros vamos a ver que hay algunas tablas en las cuales nos dice cuál es la amplitud máxima que tú puedes tener dependiendo del tipo de la frecuencia de operación. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una frecuencia de operación de 160 golpes por minuto o de aquí es 600, ya de 600 revoluciones por minuto, vas a poder tener un mayor límite de desplazamiento o de formación. Pero si tienes una frecuencia de operación de 1500 a 10.000 revoluciones por minuto, probablemente ese límite de desplazamiento sea menor. Y hay un límite, de hecho vamos a ver una tabla, una gráfica en la cual nos muestra el límite máximo al cual podemos llegar de deformación. Y ya luego de eso, la cimentación o la estructura ya no es óptima, ¿no? Hay algunas en las cuales ni se siente y otras en las que se percibe ligeramente nada más la vibración y hay algunas en las cuales ya no es factible. Entonces, eso también tenemos que analizarlo. Luego vamos a ver un poco las características del terreno y vamos a hacer, como estamos viendo las cimentaciones dinámicas, vamos a ver un poco de la interacción suelo-cimentación, ya mediante las funciones de impedancia. Esas funciones de impedancia hay distintas metodologías que consideran el análisis de la cimentación, de la interacción suelo-cimentación o suelo-estructura, considerando en este caso algunos coeficientes de rigidez y amortiguamiento. eh, Igual podemos verificarlo, ¿no? Y eso también nos podría servir para hacer el modelamiento. Hay algunos métodos de interacción suelo-cimentación o suelo-estructura que son más sencillos, que solamente hacen el modelamiento de, de un módulo de balasto vertical, ¿ya? Entonces, una forma de modelar es como si nosotros tuviéramos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo el equipo, aquí tengo en este caso la cimentación con su pedestal, podríamos modelar de esta manera, y aquí estaríamos haciendo la transferencia mediante links, haríamos la transferencia, ya aquí está. Es una forma de modelar. Bien, eso también lo vamos a verificar, pero ya asociado a cargas dinámicas también. Igual vamos a ver el tema, como estamos asociando distintas rigideces, tanto traslacionales como rotacionales, vamos a ver que esa rigidez se asocia a un valor de desplazamiento. Entonces, vamos a ver el cálculo de desplazamientos traslacionales, también rotacionales, y una sumatoria del desplazamiento total, ya que ese es obviamente el que se compara con el nivel máximo de servicio. Ahí están los enfoques de dimensionamiento, que es lo que estaba comentando hace un momento. Aquí la carga estática se asocia a un desplazamiento estático. Ya eso también lo vamos a verificar. Y la estabilidad de la cimentación. Bueno, ahí pueden revisarlo, ¿no? Ahí está.
Y luego ya la simulación en el programa SAP 2000 para hacer el análisis de la estructura. Ya también un poco el cálculo del acero de refuerzo en el tema de los pedestales. Ese de aquí es el temario del curso que vamos a ir desarrollando. Ya ese de aquí es el temario que vamos a desarrollar. Bien, como les repito, cualquier consulta lo pueden hacer nada más en cualquier momento. Vamos a empezar a ver ya eh, cada uno de los conceptos. Bueno, entonces, antes de nada, vamos a revisar algunos conceptos de vibración. De hecho, vamos a verlo en función a este Word. Este aquí lo hemos trabajado en otro curso desde cero, pero ya que lo tenemos, lo que vamos a hacer es revisarlo, ¿ya? Igual voy a ir haciendo algunas anotaciones adicionales, pero esto de aquí, por ejemplo, lo hemos hecho en otro curso desde cero. Ya. Entonces vamos a revisar un poco del primer tipo de cimentación asociado a las máquinas reciprocantes. En este caso, todas las máquinas reciprocantes lo que hacen es solamente convertir la energía de combustible en energía mecánica. Entonces aquí van a encontrar todo el tema de motores, todo ese tipo de estructuras vamos a encontrar aquí. Si ustedes quieren hacer una referencia, el motor de un vehículo también entraría dentro del concepto de máquina reciprocante. Ya no dice que esa de aquí produce una fuerza desbalanceada y periódica. Y normalmente la cimentación es el block foundation, que es este bloque de cimentación. Ese de aquí es el que normalmente trabajamos. Vemos que la Ingeniero, frecuencia de operación es de, sí, una consulta, disculpe, no lo escuché al principio, pero cuando tenemos esos equipos que funcionan las 24 horas del día, están vibrando, ¿ya? Y bueno, como funcionan tan continuamente, unas bombas, por ejemplo, en la minería, y llega un sismo, también el curso va a ver esa combinación, cómo tratar esa combinación entre la carga sísmica y justo está el equipo ahí funcionando. ya. Normalmente, por ejemplo, ese análisis no lo teníamos contemplado porque no es el caso en el que siempre consideremos el funcionamiento de una máquina, ¿no? Pero podríamos ver ese caso en un análisis tiempo-historia, ¿no? De hecho, tendría que analizarlo, ¿no? Porque no parece ser tan sencillo ese análisis. No, no parece ser tan sencillo. En el programa, de hecho, se podría hacer porque nosotros podríamos cargar alguna función temporal para que simule el comportamiento sísmico y generarle ya de alguna manera el equivalente de carga, ¿no? Em, pero que sea una tras otra, una combinación superpuesta de ambos efectos, creo que es algo que tendría que analizar cómo se podría desarrollar. No, no estaba planteado dentro del curso porque no es tan fácil como, en realidad es bien complicado hacer una combinación de esos efectos, ¿no? Ya porque el motor ya tiene bueno, de hecho, a ver, lo voy a analizar bien cómo podríamos hacerlo y por ahí les doy algún alcance, ¿no? Porque ya la estructura en sí, la cimentación, está diseñada adecuadamente para resistir los efectos de la vibración de las máquinas. Ahora, creo que el sismo incluso no debería de generarnos alguna preocupación, y ahí les voy a explicar por qué. Nosotros, cuando hacemos el análisis de una estructura, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, esa es mi edificación. Es decir, esa de aquí es mi edificación. A ver, vamos a considerar por qué el sismo no debería de ser una preocupación tan importante como la vibración propia de la máquina. Ya, ahí está la estructura. Entonces vamos a suponer que viene una aceleración en esa parte. Entonces, esa aceleración que nosotros tenemos, vamos a llamarle aceleración en función del tiempo, esa aceleración nos va a generar un desplazamiento en el terreno. Entonces nosotros tenemos primero un desplazamiento del terreno que va a desplazar conjuntamente toda la estructura. Vamos a suponer que aquí se desplazó el terreno. Y luego recién vamos a tener el desplazamiento o deformación de la propia estructura, que es la deformación que tenemos por acá. Ahí está. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que
el desplazamiento total, que le vamos a llamar desplazamiento absoluto, va a ser la suma de un desplazamiento relativo, o un desplazamiento del suelo más un desplazamiento relativo. Y de igual manera, si lo vemos con aceleraciones, podemos decir que la aceleración absoluta va a ser igual a la aceleración del terreno más la aceleración relativa, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos en el comportamiento de una estructura, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa, ya nos interesa, el tema de el desplazamiento relativo. Entonces, cuando nosotros hagamos el diseño, vamos a hacer el diseño considerando los niveles de serviciabilidad asociados al desplazamiento relativo. Eso de aquí es para la condición de servicio. Ya para que no haya un daño significativo dentro de las personas que están cerca o dentro del mismo equipo, ¿no? ¿Ya por qué? Porque el bloque de cimentación o de fundación va a estar enterrado, ¿no? Hay cierta longitud del bloque que puede sobresalir, pero la mayoría de la cimentación está enterrada. Entonces nosotros vamos a decir que despreciamos estos valores de aceleración del terreno, perdón, de desplazamiento del terreno. Entonces eso en nuestro diseño no nos afectaría. Lo que sí nos va a afectar es el tema de la aceleración. Ya, ese tema sí nos va a afectar, porque nosotros trabajamos con una aceleración absoluta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que sumar la aceleración generada por el terreno más la aceleración generada por el equipo, ¿no? Eso es lo que tenemos que analizar. Entonces, si yo veo, por ejemplo, las aceleraciones, el equipo debe tener ya un tipo de aceleración, un tipo de movimiento, que normalmente se representa por algún armónico. Por ejemplo, aquí nos dice que las máquinas reciprocantes producen una fuerza desbalanceada y periódica, ¿no? Más o menos es función de un seno, ¿ya? Y eso de aquí, como les comento, no es tan fácil de analizar porque ustedes tienen que combinar en el mismo instante en el mismo instante de sismo, tenemos que combinar esta fuerza, que es sinusoidal, con la fuerza del sismo mediante una sumatoria, pero el problema es que nosotros no sabemos, podría ser una sumatoria absoluta, ¿no? ¿No? Podríamos hacer alguna simulación, porque yo tengo que sumar esa fuerza sinusoidal, que es la fuerza generada por la máquina, en este caso si es una máquina reciprocante, tendría que sumarla con una fuerza sísmica. Pero la fuerza sísmica, ustedes saben que esa fuerza no tiene una forma definida, ¿no? Es una fuerza aleatoria, aleatoria, ¿ya? Y esa fuerza aleatoria que nosotros tenemos, esa fuerza aleatoria que nosotros tenemos, ¿ya? Esa fuerza aleatoria va a ser el acelerograma, ese es el acelerograma, algo así, ¿no? Entonces ustedes tienen que la ecuación de movimiento, tenemos la masa por la aceleración, más el amortiguamiento por la velocidad, más la rigidez por el desplazamiento. Obviamente todo eso es en el tiempo, porque estamos trabajando con funciones temporales. Ya, eso de aquí va a ser igual a una carga efectiva. Ya, de hecho, eso de aquí lo podemos demostrar también que sale de esta manera, ¿no? Decimos que la masa por la aceleración absoluta, en el tiempo, más el valor. Eso si es que estamos trabajando con algún caso asociado a la aceleración del terreno, ¿no? Bueno, para complementar nada más, aquí la aceleración absoluta va a ser igual a la aceleración del suelo más la aceleración relativa, que es la aceleración que va en esta ecuación. Entonces podríamos reemplazar en este caso el P efectivo como menos la masa por la aceleración. Ya, sino que aquí otra forma de considerar esto, que lo vamos a ver también más adelante, es que se tome el P efectivo y restemos menos la masa por aceleración. Aquí, menos esta masa por aceleración. Esta, ahí estaría, ¿no? Entonces ahí estamos completos, menos la masa por el A sub G. Entonces yo en este lado tengo las propiedades asociadas a la estructura y tendría que cargar un análisis temporal con la sumatoria de la fuerza sísmica más la fuerza generada por el equipo. Y con eso yo podría hacer una consideración del análisis que tome en cuenta ambos
casos al mismo tiempo. Como repito, no me está influyendo en el tema de desplazamientos, porque los desplazamientos normalmente se toman solamente los relativos. Probablemente si ustedes tienen un bloque de cimentación o una cimentación asociada a, a máquinas que está muy en la superficie, podrían hacer esta sumatoria. Y eso de aquí lo pueden definir ya como un análisis tiempo-historia, ¿ya? Eso de aquí lo pueden definir como un análisis tiempo-historia. Normalmente eso nunca se hace porque ustedes terminarían sobredimensionando, ¿no? Nunca hacemos eso. En las estructuras convencionales nunca hacemos la sumatoria de una fuerza más un registro sísmico, porque es improbable que ocurra al mismo tiempo, pero si nosotros tenemos la máquina funcionando las 24 horas del día, obviamente va a ocurrir, ¿no? Porque si es que no es el sismo de diseño, pueden haber sismos pequeños que ocurren. Y ahí como la fuerza generada por el equipo, si es una fuerza conocida, podemos hacer una sumatoria directa. Aquí podrían sumar de manera absoluta nada más, ¿no? Los valores del registro sísmico con los valores de aceleración generados por por la máquina, que en este caso, bueno, estamos viendo la máquina reciprocante, que es la que genera las fuerzas sinusoidales, ¿no? Entonces incrementamos solamente el valor de la carga. Y eso en un análisis temporal lo podrían verificar. Bueno, en el curso de hecho no lo vamos a ver, ¿no? Pero hay alguna indicación de cómo lo podrían desarrollar. Y entonces, antes de eso, yo les quería dar algunas recomendaciones, ¿no? Siempre que vemos algún curso, me parece que en casi todos los cursos que estamos viendo donde se requiere ya un entendimiento mayor, la base siempre es dinámica de estructuras, ya, dinámica de estructuras. Si ustedes quieren ver, por ejemplo, el diseño de cualquier estructura, igual, ¿no? ¿Para qué les sirve la dinámica de estructuras? La dinámica de estructuras les va a servir, por ejemplo, para hacer análisis. Les sirve aquí incluso más, porque esto de aquí tiene que ver todo con dinámica de estructuras. Estamos viendo el tema de cimentaciones dinámicas. Ya les va a servir también cuando ustedes vean el tema de, em, ¿qué más? También cuando vean aisladores sísmicos. Ya, cuando vean también el tema de disipadores de energía. Entonces, si ustedes quieren entender todos esos temas, la base siempre es dinámica de estructuras. Y ahí se ve todo. De hecho, por ejemplo, es la primera vez que me hacen la consulta y hemos tenido que recurrir a un poco la dinámica de estructuras para poder darle alguna solución a su respuesta, ¿no? Porque la ecuación de movimiento es lo básico de dinámica de estructuras. De ahí pueden sacar ya vibración libre sin amortiguamiento, vibración libre con amortiguamiento, vibración forzada. En este caso es más simple porque estamos trabajando dinámica de estructuras, pero solamente de una estructura asociada que puede estar en un solo grado de libertad, ¿no? Y todas las ecuaciones que vamos a ver se asocian a un solo grado de libertad. Me parece que eso sí llegan a ver incluso en la universidad. Ya, pero lo importante ya cuando ustedes quieran ver todos estos temas como pushover, aisladores, disipadores, ya es la dinámica de estructuras para edificaciones de múltiples grados de libertad, ya que es lo mismo, sino que ya tenemos que tener un poco más de conocimiento de factores de participación, masa participativa, modos de vibración, ¿no? Eso es lo que vamos a ir verificando. Ya, este de aquí es el Block Foundation, como les comentaba, es como si ustedes tuvieran un pedestal sobre la zapata, sino que este de aquí es monolítico y el pedestal es un bloque enorme o grande, ¿no? Aquí lo que les comentaba, la masa del bloque va de 3 a 5 veces la del equipo. Esa es la recomendación. Y ahí se requiere una cimentación más pequeña, podemos trabajar con el Box Foundation. Entonces, el Box Foundation es una cimentación que tiene esta forma. Nosotros trabajamos igual a zapata y aquí lo trabajamos como si fuera un pórtico. Vamos a tener la losa y en esa parte tenemos de esta manera, ¿no? Ese es un Box Foundation. Todo es monolítico, pero esa parte ya queda libre. Ya esa zona ya queda libre. Depende de la cimentación, porque si ustedes se dan cuenta, eso aquí puede ser una losa nada más. Ya ahora cambia a una cimentación en forma de marco si es que ustedes tienen un requerimiento mayor. Por ejemplo, en el caso en el cual estamos trabajando con equipos rotatorios, probablemente necesitemos una cimentación con forma de marco.
en el cual cambiamos esta viga, perdón, esta losa por una viga, y ya se conforma de esa manera el marco de cimentación, el marco de cimentación. Ya, aquí está la imagen que quería mostrar, podemos ver ahí está el equipo, tenemos la fundación de concreto y tenemos un hueco en la cimentación. Ya ese sería el hueco de la cimentación. Y eso más que todo con la idea de optimizar, ¿no? De reducir el material y de reducir costos también. Aquí podemos ver justamente lo que les estaba comentando, ¿no? Ahí tenemos el equipo, tenemos el motor, el equipo, la transmisión y tenemos en esta parte el pedestal o directamente el bloque de cimentación, porque como les comento ya no diferenciamos dos elementos, solamente como hacer una referencia, ¿no? De que estamos trabajando con un pedestal y estamos trabajando con una zapata. Bien. Luego tenemos los siguientes equipos que son los equipos rotatorios. Esos de aquí son los más complicados de modelar. ¿Por qué? Porque primero, los molinos, la generación de la rotación no se da a nivel de cimentación, sino que se da a una determinada altura. Ya eso le genera una complejidad aún mayor, ¿no? Porque no va a generar algún momento adicional dentro del diseño de la cimentación. Ya porque, como le repito, la fuerza de rotación en los molinos no se genera directamente a nivel de cimentación, sino que se genera a una determinada altura. Tenemos turbinas también. Esos equipos rotatorios, normalmente la velocidad está entre 1500 a 10.000 revoluciones por minuto. Eso es importante porque yo les comentaba lo siguiente, ¿no? Vamos a verificar. Aquí hay una imagen que es bien interesante, la cual nos dice, en función a la frecuencia en revoluciones por minuto, nosotros podemos sacar un desplazamiento límite, ¿no? Que lo vamos a analizar con más detalle. Pero lo que quiero que vean es que si ustedes tienen 10.000 revoluciones por minuto, prácticamente el valor de desplazamiento límite al cual podemos llegar es pequeñísimo, ¿no? O sea, si superamos esta línea, me dice que ese es el límite para la máquina y la cimentación. Nos damos cuenta que el valor asociado al desplazamiento, amplitud de desplazamiento permisible, está en menos de 0,1 milímetros, ¿no? Aquí pueden ver las unidades en micrones. Entonces yo comentaba también que dependiendo de la frecuencia de la máquina, si ustedes tienen una frecuencia menor, tienen un mayor nivel de amplitud de desplazamiento límite. Eso, como les comentaba, está asociado al nivel de serviciabilidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, si es que yo estoy ya en esta zona superando el límite para el diseño de máquinas y cimentaciones de equipos, voy a llegar a un problema de daño a la estructura o precaución en este caso para las estructuras o daño de estructuras. Ya, entonces nos damos cuenta de que cuando ustedes diseñen, el tipo de máquina más complejo a diseñar es el de las cimentaciones de equipos rotatorios, porque podemos llegar hasta 10.000 revoluciones por minuto. ¿Ya? En ese tipo de cimentación pueden trabajar con la cimentación tipo pórtico, por la complejidad en este caso. Aquí lo que les comentaba, tienen la cimentación tipo bloque, tipo box, aquí o tipo cajón, en el cual le colocamos un hueco en la zona central para reducir el material. Ese tipo de cimentación siempre y cuando sean casos de cimentaciones pequeñas nada más. Y el tipo pórtico si tenemos que considerarlo para equipos rotatorios o de mayor demanda. Ya. Luego tenemos esas máquinas de impacto. Aquí, como les comentaba, ya hay un cambio, ¿no? Estamos trabajando en golpes por minuto. Esas máquinas, por ejemplo, lo que tienen es que generan, por ejemplo, ustedes habrán visto que cuando ven, por ejemplo, en la parte dinámica de estructuras hay un ejemplo que se resuelve con la integral de Duhamel, en el cual habla de fuerzas súbitas y constantes, ¿no? En este caso estamos hablando de una fuerza súbita, pero no es constante. Ya las fuerzas súbitas tienen un problema y, por ejemplo, si es que yo le aplicara una fuerza súbita y constante, vamos a suponer que yo tengo aquí, yo tengo aquí un gráfico de la carga, ¿no? No es exactamente esas porque esas son de impacto, pero cuando ustedes ven, para poner un ejemplo, ¿no? Algo similar. Vamos a suponer que aquí tenemos la carga aplicada en un determinado tiempo.
Entonces hay un caso en particular, que es el que me acabo de acordar, en el cual se aplica una carga, que es una carga súbita y constante. Ya, pero bueno, la diferencia en ese caso que es una carga súbita, pero es constante. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes calculan la respuesta a esa carga súbita y constante, lo que nos dice es que el valor del desplazamiento va a ser igual al desplazamiento estático por uno menos el coseno de omega n por t. Algo así es, ¿no? Entonces nos damos cuenta de lo siguiente. El valor de desplazamiento en algún caso va a ser igual a dos veces el desplazamiento estático. ¿Ya? Y ese desplazamiento estático es igual a la carga dividida entre la rigidez. Entonces nos damos cuenta de que el desplazamiento se duplica. O sea, cuando tenemos una carga súbita, o sea, en un pequeño instante de tiempo, bueno, aquí es constante, ¿no? Pero cuando tenemos ese problema de una carga súbita, podríamos decir que la estructura no está preparada para esa carga. Obviamente nosotros cuando diseñamos la preparamos para eso, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un pushover en una estructura, lo que nosotros aseguramos es de que la estructura esté preparada para recibir la carga. Entonces la carga que aplicamos es una carga primero constante, que va incrementando a lo largo del tiempo, luego se mantiene constante, y recién en este periodo de tiempo, ahí empezamos a empujar a la estructura. O sea, lo que buscamos es que la estructura esté preparada. Entonces, ese es el principal problema en el diseño de estas máquinas de impacto, es que es una carga súbita, ¿no? Es una carga que se aplica en un pequeño instante de tiempo, ¿no? Entonces, ese problema de la carga súbita es el que tenemos que verificar, ¿ya? Em, Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en un programa, un modelo, le aplicamos esa carga súbita con la finalidad de determinar el amortiguamiento, porque una carga súbita lo que hace es, si es que la estructura es amortiguada, nos hace medir esa carga en ese pequeño instante de tiempo, genera un considerable valor em, de amplitud de desplazamiento, y ese valor de la amplitud de desplazamiento va reduciendo a lo largo del tiempo, se va a reducir. Entonces, al ser súbito, ustedes pueden, mediante el decremento logarítmico, calcular el amortiguamiento de la estructura también. Ese es un uso que pueden aplicar, ¿no? Pero aquí está justo el problema de que es una carga súbita. O sea, la estructura no está preparada para recibir esa carga. Ya obviamente nosotros diseñamos para que sí esté preparado, ¿no? Aquí tienen algunos ejemplos. Y la frecuencia de operación es de 60 a 150 golpes por minuto, ¿no? De 60 a 150 golpes por minuto. Dice. El peso de esta cimentación está en función al peso de la máquina. Creo que aquí también pueden diseñarlo de esa manera, pero aquí más estaríamos hablando del valor asociado a la deformación estática, ¿no? Ese valor de la deformación estática va a estar en función a la carga dividida entre la rigidez. Ya como les ponía el ejemplo, al ser una carga súbita, normalmente tiende a deformarse más, ¿ya? Tiende a deformarse más. Entonces, más que todo va a estar en función a la rigidez. Obviamente, mientras más peso van a tener más rigidez también, porque al tener más área, más peso van a tener más área y eso se traduce en rigidez. Pero yo probablemente podría tener una cimentación de tipo pórtico que tenga menos peso, pero que sea más rígida. Entonces, como ese tipo de máquinas de impacto trabajan en función a la rigidez, deberíamos de tratar de optimizar, ¿no? Puede ser una de tipo pórtico, de tipo cajón también, pero que sean bien rígidas. Ahí está, ¿no? Bien. Ahí estaría. Bueno, no sé si hay alguna consulta más. A ver qué dice. Una chancadora sería una máquina de impacto. Podrían considerarla como, podríamos analizarlo, ¿no? Podría ser dentro de una máquina de impacto, podríamos considerarla también como una máquina rotatoria también. Que de las dos, dependiendo de la frecuencia que tengan, ¿no? Dependiendo de la frecuencia que se tenga. Bien. Em, Nos damos cuenta que los equipos de impacto llegan solamente hasta 150 golpes por minuto. Es fácil de analizar, ¿no? En un minuto se cuenta qué frecuencia es la que se genera
mientras que las máquinas de equipo rotatorio están entre el orden de 1500 a 10.000. Y las máquinas reciprocantes están entre 1200 a 1500 nada más. No, reciprocante no, no se consideraría. Las reciprocantes son todas esas máquinas que generan combustible en energía mecánica, ¿no? Les comentaba que un ejemplo clásico de la máquina reciprocante sería el motor de un vehículo. Todo tipo de motores están dentro de máquinas reciprocantes. Ya son motores que van conectados al equipo. Aquí es el motor, la transmisión, el equipo. Ese es el tipo de máquina reciprocante. Bien. Entonces vamos a ver también algunos conceptos ya de la dinámica de estructuras que vamos a aplicar. Ya. Dice, la carga aplicada de forma vibratoria, habrá casos donde sea de carga excéntrica, excéntrica. Claro, vamos a verificar, en este caso ya lo tenemos definido, voy a revisarlo de todas formas, cuál es el ejemplo que se va a verificar, ¿ya? Pero justamente lo que comento también, ¿no? Cuando tenemos una masa excéntrica también genera el caso de rotatorios, pero me parece que eso no lo vamos a ver. O ya tenemos definido el caso, no recuerdo cuál es, creo que es una reciprocante, la que vamos a verificar. Ya, de hecho no la he revisado todavía cuál es la que vamos a ver en el curso. Este curso lo vamos dictando ya varias veces y lo que hago nada más es revisar de la información que está más completa y de ese lo llevamos a cabo, ¿no? Bien. Entonces, aquí vamos a revisar algunos conceptos de dinámica de estructuras. Ya, vamos a revisar unos conceptos. Por ejemplo, la vibración puede ser translacional o rotacional y puede ser de tres tipos, ¿no? Transitoria. En ese caso, por ejemplo, las máquinas de impacto, ¿no? Son transitorias, porque genera el impacto en un pequeño instante de tiempo y luego la carga desaparece. Luego tenemos el periódico, que son las máquinas, eh, las reciprocantes, y luego tenemos el aleatorio, lo, lo que puede considerarse como aleatorio sería el sismo. Y entonces, justamente como había comentado, por ejemplo, en el caso de que en una máquina en funcionamiento, justamente en ese instante de tiempo se genera el sismo, si es que ustedes quieren hacer el cálculo de la respuesta manual, lo pueden hacer mediante la respuesta en un tiempo histórico. Ya por eso hay algunos métodos de integración. Por ejemplo, en el método de Newmark de la fuerza o desplazamiento, ya tienen el método de Nigan y Jennings, que creo que es Nigan y Jennings, y el método de diferencia central, ya. Esos métodos son métodos de integración paso a paso. Ustedes van a ver que el MATLAB tiene ahí integrado, o sea, ustedes pueden escribir un código y calcular la respuesta de desplazamientos, velocidades y aceleraciones de la estructura en el tiempo, de un acelerador equivalente o de una estructura de un solo grado de libertad. Y luego, mediante metodologías de descomposición modal, unir todas las respuestas. ¿Ya? Entonces, esos son métodos de integración que lo que hacen es ir recalculando los valores requeridos para el cálculo de la ecuación de movimiento de aceleración, velocidad y desplazamiento en cada instante de tiempo. Como les comento, si ustedes quieren hacer este cálculo, por ejemplo, lo pueden hacer con el MATLAB. Y saca imágenes bien interesantes, ¿no? Yo de hecho lo he realizado, pero yo ahorita no lo tengo instalado. O bueno, sí está instalado, creo, pero debo tener algún código de Negan y Jennings. A ver, de Negan y Jennings. A ver, o de repente lo estoy escribiendo mal. No, no lo tengo el MATLAB. Es Negan y Jennings. Ahí está, ¿no? Es un método de integración por partes. Aquí está. Negan con I y Jennings. Ya, ese de aquí es el método. Aquí está mal escrito. Es Negan y Jennings. Ya. Entonces, eso ahí ustedes lo pueden hacer en MATLAB y pueden calcular la respuesta en el tiempo. Por ejemplo, en el caso de que quiere cargar tanto el registro sísmico
como la aceleración generada por el equipo y calcular la respuesta de esa combinación lo pueden hacer con alguno de estos métodos de integración. Programas como el ETABS y el SAP 2000 también lo consideran, ya también lo consideran. Ahora vamos a ver si está como NIGAM. Si no, lo debo de tener el de Newmark, ¿no? El de Newmark, lo que no está. Bueno, ahí está, ¿no? Es el de Newmark. Ahí también es el de Nigan y Jennings. Entonces, aquí está, por ejemplo, la respuesta de un oscilador equivalente de una estructura, en este caso, de varios grados de libertad. Bueno, de un grado de libertad, porque es oscilador equivalente, ¿no? Entonces se puede calcular para ese la respuesta de aceleraciones, desplazamientos y velocidades también. Obviamente cargando las propiedades de masa, rigidez y un amortiguamiento constante de 5% de la estructura. Normalmente el tema de amortiguamiento, nosotros, bueno, eh, para poder complementar, ¿no? Una estructura tiene ya propiedades inherentes, ¿no? En ese caso, la cimentación, conjuntamente con el bloque de cimentación, tiene propiedades inherentes, que son su rigidez, su masa y un amortiguamiento también. Nosotros no sabemos en realidad qué es el amortiguamiento de la estructura. No sabemos qué es lo que genera amortiguamiento. ¿No? Algunos, por ejemplo, en una estructura dicen que las juntas son lo que generan el amortiguamiento, pero no está definido como una ecuación que nos pueda dar una fracción de amortiguamiento como tal y que nos diga de 5% en una estructura. Pero es un valor que nosotros asumimos. Decimos, bueno, una estructura es 5% y si la estructura está fisurada 3%. En función a esos valores de masa, rigidez y amortiguamiento, nosotros podemos generarle una fuerza a la estructura. Podemos imaginarnos, por ejemplo, en una mesa vibratoria, generamos una excitación y podemos calcular la respuesta de la estructura ante esa excitación, ¿ya? Y esa respuesta es de aceleración, velocidad y desplazamiento, ya que de hecho es lo que hace el sismo, ¿no? Supongamos que ustedes tienen aquí la estructura, viene por aquí el sismo, y ese sismo genera aquí una aceleración en la estructura, en cada entrepiso, genera una velocidad y genera también un desplazamiento. Ya, entonces, esos métodos de integración nos permiten calcular manualmente los valores de la respuesta, como les comento, de un acelerador equivalente de un solo grado de libertad. Solamente sirven para calcular respuestas de un solo grado de libertad. Y luego ya se hace combinaciones modales en caso de que tengan varios grados de libertad. No, el MATCAD no lo van a poder utilizar para calcular la respuesta con estos métodos de integración, porque tienen que cargar un sismo y les va a dar una respuesta en el tiempo. No, por ejemplo, vamos a ver aquí un caso. Vamos a ver, ¿no? Negan y Jennings, MATLAB, ¿no? En el MATCAD no lo van a poder hacer, ¿no? El MATCAD es bien limitado, de hecho, si es que ustedes quieren hacer este tipo de ejemplos. ¿Ya? En MATLAB, la respuesta. Sí, sí. Vamos a ver si aquí hay alguna imagen, aunque sea, ¿no? Por ejemplo, esos gráficos podemos sacarlo del MATLAB, ¿no? No da la respuesta ante un registro que ustedes carguen. Esas son respuestas, por ejemplo, ¿no? Pero las simulaciones, estos gráficos se hacen en el MATLAB. Ya ustedes no lo van a poder hacer en el MATCAD. Y esos gráficos te da. De hecho, esto de aquí, por ejemplo, en esta carpeta está la programación. A ver, por acá, creo que lo cerré. Ya, pero en esa carpeta de Newmark está ya la programación para el cálculo de la respuesta. Ya. Aquí estaría por el cálculo de la respuesta y ese debe ser el ejemplo. Alguno de esos debe ser el ejemplo. Aquí está el método de superposición modal para 4 grados de libertad y aquí está vibración libre. Y aquí está el registro sísmico, ¿no? O sea, si yo lo abriera esto en el MATLAB, podríamos ver la respuesta con todo y gráficos. El problema es que ya no lo tengo, porque ya no lo uso, ¿no? Ya no lo uso. Bueno, ya, entonces aquí tienen, por ejemplo, en este caso la definición de amplitud, periodo y ciclo. Nos damos cuenta que la amplitud es el máximo desplazamiento que se ejerce o que tiene un elemento desde el reposo. O sea, parte del reposo
y el máximo desplazamiento, ese valor lo conocemos como amplitud. Luego tenemos el periodo, el tiempo que demora en completar un ciclo, ¿no? Un ciclo. Ya. Entonces nosotros vamos a analizar justamente ese valor de amplitud. Ya nosotros no hablamos de desplazamientos como tal, sino que hablamos de amplitudes de desplazamiento. Entonces, esa amplitud de desplazamiento es la que tenemos que analizar que esté en condiciones de servicio. Ya, esa amplitud de desplazamiento. Aquí justamente estaba comentando el tema del amortiguamiento. El amortiguamiento nos dice que está debido a la fricción, pero es complicado de definir como tal, ¿no? Nosotros hablamos de una fracción de amortiguamiento porque decimos que el amortiguamiento es dos veces por la fracción de amortiguamiento, y por la masa y por la frecuencia, ¿no? Que sería la fracción de amortiguamiento. Y ese valor de la fracción de amortiguamiento es la que consideramos aproximadamente 5%. Ya en algunos casos 3%. Ya por eso asumimos, o sea, no hay algo que demuestre realmente que ese debería ser el amortiguamiento. ¿Ya? Y eso es lo que permite que la estructura llegue a reposo. Ya sin amortiguamiento, la vibración se mantendría indefinidamente. Entonces, el amortiguamiento es lo que permite que la estructura quede en reposo. De hecho, por ejemplo, en esta gráfica ustedes pueden aplicar decremento logarítmico para calcular esa fracción de amortiguamiento. ¿No? Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, buscamos la fórmula del decremento logarítmico, decremento logarítmico, y se puede calcular, ahí está, ¿no? En función a las amplitudes. Entonces, esa relación que tenemos de una amplitud inicial con una amplitud en un ciclo n, un intervalo n, nos permite calcular esa fracción de amortiguamiento en la estructura, ¿no? Pero nosotros la asumimos como 5%. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, todas las estructuras tienen solamente que el amortiguamiento o la fracción de amortiguamiento es el amortiguamiento inherente, pero aquí podemos considerar también un amortiguamiento histerético, ¿ya? Ese amortiguamiento histerético es el amortiguamiento que genera el daño de la estructura. Entonces, las estructuras en un estado elástico únicamente tienen un amortiguamiento inherente, ¿ya? Y nosotros incluso podríamos sumarle aquí la raíz de la ductilidad y sumarle un amortiguamiento viscoso. O bueno, no sé si esa raíz de la utilidad puede estar aquí en el viscoso también, ¿ya? Pero ese amortiguamiento viscoso, por ejemplo, es un amortiguamiento que está en función de la velocidad y está dado por disipadores viscosos, por ejemplo, ¿no? Es un amortiguamiento generado por elementos externos en una estructura. Ya el viscoso, con eso predimensionamos, por ejemplo, creo que aquí la raíz de la ductilidad, acá, es esto, por la raíz de la ductilidad. ¿Listo? Entonces, en general, todas las estructuras solamente usan ese amortiguamiento inherente. El histerético aparece cuando la estructura se daña. Es por eso que cuando ustedes ven el comportamiento de una edificación y ven que empieza a dañarse, vemos que incrementa su amortiguamiento. Y allí el viscoso es un amortiguamiento generado por algo externo como un disipador. Ese valor de amortiguamiento creo que indica la norma. Sí, en el ACE o eh, en alguna de las normativas nos indica que 5% si la estructura no está fisurada y 3% si está fisurada. Lo que comentaba es que la norma te da el valor, pero la norma no te dice por qué estamos utilizando ese valor. Ya nadie te dice, hay una fórmula concreta que considere todo el modelamiento de la estructura y te diga, bueno, esa estructura así como está, por el tema de juntas, no se sabe qué exactamente, ¿no? Pero te dan un valor que es 5%. Nadie te dice por qué, pero es 5%, ¿no? Bien, aquí tenemos el cálculo de la frecuencia natural. Y eso es lo que yo les mostraba. Ya, yo les decía que esa frecuencia natural, y aquí tenemos la frecuencia de operación, ¿ya? Entonces yo tengo que buscar que la frecuencia natural esté lo más alejada de esta frecuencia de operación. Si es que la frecuencia natural con la frecuencia de operación coincide, estaríamos entrando en resonancia. Y con eso podemos tener la seguridad de que la estructura va a fallar. Ya no hay forma de que ustedes tengan una estructura que no falle si entra en resonancia.
Ahora, aquí también está un poco el problema, ¿no? Porque ustedes cuando encienden el equipo, vamos a decir que el equipo va cambiando de frecuencias hasta que llega a la frecuencia de operación. Ya, pero no es que el equipo directamente asuma esa frecuencia de operación como tal, ¿no? Es por eso que diseñamos más o menos en un rango. La diseñamos en un rango. Entonces, esa frecuencia natural directamente está en relación a 2pi, la rigidez y la masa, ¿no? Entonces, ya de esa manera yo puedo dimensionar ya sea la rigidez o ya sea la masa, de tal manera de que esta frecuencia esté lo más alejado de esta frecuencia de... Para que esté en resonancia, normalmente nosotros debemos de tener un intervalo también, ¿no? Si es que está en uno, ahí sí es muy complicado, pero normalmente asumimos que entre 0,8 a 1,3 son valores que no podríamos o no deberíamos de diseñar. Y esos son valores que al menos Pregunta. harían que la estructura termine en fallo. Bien. Hola. Si no tiene, no sé si tiene alguna consulta. Hola, no sé si me escucha. Sí, ¿se escucha? Cuando estamos hablando de la rigidez y la masa, estamos hablando en sí de la máquina rotativa. No, estaríamos hablando ya, bueno, puede ser una combinación de ambos, ¿no? Pero principalmente la masa que estamos considerando aquí es la masa de la cimentación, la sumatoria del pedestal y la zapata. Esa es la masa que consideramos, ¿no? Porque la asumimos en ese caso que el tema del equipo o de la maquinaria, que también podría contribuir como masa de la cimentación, pero asumimos principalmente que del equipo sacamos solamente la frecuencia. Nos basamos en esa máquina del equipo para dimensionar esta masa como 2 a 3 veces la de la máquina, y con eso ya determinamos la rigidez. Podría ser una sumatoria porque de todas formas estamos incrementando la masa de la cimentación. Normalmente lo que se hace es únicamente considerar la masa de la cimentación o del bloque de cimentación. Eso es lo que se Sí, hace. gracias. Bien. Entonces aquí vamos a ver cuál es el procedimiento que hacemos para el diseño de cimentaciones. Entonces, como les estaba comentando, nosotros en el diseño normal estamos acostumbrados a diseñar únicamente por cargas estáticas. Por más que consideremos la fuerza sísmica, el diseño sigue estando prácticamente en un análisis o un diseño estático. Entonces allí tenemos que hacer solamente 4 verificaciones. Hacemos la verificación del esfuerzo, hacemos la verificación del cortante, hacemos la verificación de el acero, el cálculo del acero, y hacemos la verificación del asentamiento, ¿ya? Esas verificaciones se mantienen. Siempre tenemos que hacer todas las verificaciones, solo que obviamente, si es que yo estoy con una masa de cimentación tan grande, para un equipo que tiene un peso pequeño, obviamente el tema del área no va a ser un problema para el cálculo del esfuerzo octante, ¿no? Entonces aquí en el esfuerzo octante solamente calculamos que el esfuerzo octante va a ser igual a la carga entre el área, y ya de ahí tenemos que determinar que ese valor sea menor a la capacidad admisible neta ya del terreno. En esa capacidad admisible neta le estamos restando la sobrecarga, le estamos restando el peso de la propia cimentación, y con eso nosotros podemos determinar esta área de la zapata. Comentaba también que si ustedes tienen, por ejemplo, una fuerza sísmica, aquí podrían sumarle más el momento por el C entre la inercia, ¿no? Asociando este C a la profundidad desde el bloque neutro hasta la fibra extrema en compresión, el I la inercia y el M el momento generado por una fuerza sísmica normalmente o por una excentricidad. De todas formas, nosotros tenemos en una estructura que dentro del diseño, que estaría asociado a un diseño eh, no temporal, ¿no? Porque creo que la pregunta inicial iba, que es lo que respondí, ya con un sismo en el tiempo. Pero nosotros normalmente asociamos también dentro de los diseños de la cimentación o de las estructuras una fuerza equivalente generada por el sismo. Y entonces, esa fuerza equivalente, no estamos hablando de un registro, sino que estamos hablando de una fuerza equivalente. Esa fuerza equivalente va a ser igual a la masa por la aceleración, por ejemplo, ¿no? Es aquí asociado al cortante. Esa fuerza me genera un momento,
Y con eso yo puedo determinar esta área de la zapata. Ya puedo determinar esta área de la zapata, aquí estaría el momento, la inercia estaríamos calculando en función del bloque de cimentación, como BH cubo entre 12, ya, dependiendo de si la cimentación es cúbica. Em, Luego hacemos la verificación, ya, eso es por el análisis estático, que de hecho tenemos que verificarlo también, pero que obviamente no va a ser crítico, ¿no? El crítico debería ser por las condiciones dinámicas. Luego tenemos para el diseño por cortante, aquí igual cortante en una dirección y cortante en dos direcciones, que en este caso sería el punzonamiento, ¿ya? Y con eso determinamos este peralte de la zapata. El peralte. Y el punzonamiento no es más que el análisis del cortante, pero en dos direcciones. Cuando ustedes tienen una cimentación, lo que decimos es que en esa cimentación, si es que yo calculo únicamente la fuerza cortante en una dirección, voy a tomar D, que es el peralte efectivo, y calculo ya en este caso el cortante actuante, ¿no? El cortante actuante lo podríamos determinar eh, a una distancia de, ya que igual va a ser esta área más o menos, o esta área, ¿no? Es el área por el esfuerzo, y eso tiene que ser menor al cortante resistente del concreto. En dos direcciones tomamos en ambas direcciones y vamos a tomar a una distancia de D medios, ¿no? Aquí estaría, consideramos en este caso a D medios, ahí estamos, aquí una distancia de D medios y el área exterior, ese sería el valor asociado al cortante, ¿no? Siempre considerando el valor del cortante actuante como el área por el esfuerzo y el cortante resistente asociado a 1,06 por la raíz del F'C por B y por un D. B sub 0 y D. Ya, con eso determinamos, nos damos cuenta que el valor del cortante, que depende en este caso del área exterior, mientras mayor sea el peralte, menor va a ser el cortante actuante. Entonces con eso se puede determinar el peralte de la zapata, también asociado a una longitud de desarrollo. Con el momento, calculamos el área de acero, el momento depende de el valor del esfuerzo generado en la zapata y también hacemos una verificación del asentamiento. El límite en la zapata es de 1 pulgada y en una platea de 2 pulgadas, excepto que tengamos algún estudio de suelos donde nos brinden ya ese asentamiento límite. Ya, y ahora sí vamos a darle un repaso a esas cargas dinámicas, donde nos indica que no debemos de tener resonancia. Ya habíamos indicado que el ratio de las frecuencias debe estar entre 0,5 y 1,50. Justamente eso es lo que vamos a analizar, ¿ya? De hecho, nosotros vamos a demostrar para llegar a ese factor de amplificación R sub D. Entonces, en esta gráfica nos dice que este valor R sub D se asocia al factor de amplificación de desplazamientos. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta que en el eje X estamos con la relación de frecuencias. Tenemos la frecuencia de operación entre la frecuencia natural del sistema. La frecuencia del sistema está asociada a la rigidez y la masa. Si es que yo hago coincidir la frecuencia de operación con la frecuencia del sistema, tenemos un valor por acá. Esa es la relación en uno y nos damos cuenta que el valor asociado a la amplitud de desplazamientos es máximo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es trabajar entre 0,5, o sea, puede estar desde aquí a la izquierda a 1,50, ¿ya? A 1,50, de acá a la derecha. Ahí está. En ese rango podemos trabajar. Ahí es donde podemos trabajar. Aquí podemos ver los distintos valores de fracción de amortiguamiento. Ya, por ejemplo, normalmente en la estructura trabajamos con 5%. Eso significaría de que más o menos estaríamos por acá, ¿no? Una estructura más o menos por acá. Porque ese es el de 10%. Ya, aquí nos dice 100%, pero nosotros, o 70%. Nunca llegamos a fracciones de amortiguamiento tan grandes, ¿no? Es algo impensable. Ya, ahora, también se pueden dar cuenta de que de 70 a 100% la diferencia es bien pequeñita.
ya es muy pequeñito. Pero por ejemplo, de 10 a 20%, ¿cuánto de diferencia tenemos? ¿Ya? Es por eso que tanto, normalmente en aisladores, por ejemplo, ¿con qué fracciones de amortiguamiento trabajamos? Trabajamos con 15, 20%, ya, 25 como máximo. Más de 30 ya es impensable porque no nos serviría de nada. Ya pueden darse cuenta que de 10 a 20 tenemos un cambio muy grande. Pero de 20, ya si ustedes van por aquí 30, 40, la diferencia es muy pequeña. Ustedes completan, por ejemplo, aquí 30, 40, ya la diferencia casi ni se nota. Entonces, colocar un amortiguamiento tan elevado es muy costoso y ya no es óptimo, ¿no? Entonces, si pasamos de 5 a 20, imagínense el cambio, ¿no? que tenemos. Ya, pero ese es el factor de amplificación. Vamos a suponer que yo tengo, en este caso, un factor de 1. Entonces, ¿qué significa? Que mi desplazamiento más o menos se amplifica 6, 7 veces. Ya, si ustedes tienen un desplazamiento de 1, pero su estructura, o sea, su equipo entró en resonancia con la cimentación, ese desplazamiento va a ser 6, 7, hasta 10 o más, ¿no? Ya, no más. En cambio, si es que yo diseño bien, podría ser que ese desplazamiento de 1 se mantenga en 1 o incluso reduzca. Por ejemplo, dependiendo de la relación de frecuencias, que tenemos valores mayores a 1.5, podríamos tener un factor de amplificación de desplazamiento menor a 1, con lo cual estaríamos reduciendo el desplazamiento generado por la máquina, ¿ya? Y eso Ok. obviamente a nosotros nos serviría poder, para poder generar estructuras un poco menos rígidas. Sí, no sé si tiene otra consulta. Yo tengo una pregunta, ingeniero. Eh, yo soy analista de vibraciones categoría 2 y me suelo encontrar mucho con nuestros problemas, el tema de la resonancia con los equipos y la estructura. Tengo un caso que recién, bueno, lo he estado trabajando y es en cuanto en un molino. El equipo tiene una potencia de 250 HPs, si bien no me equivoco, y está encima de un Grouten elevado. Ahora, la máquina ha entrado con resonancia con la estructura y ha empezado a hacer que el cimiento se mueva. En este caso, bueno, los antecedentes creo que son que el cimiento en el alma, ¿no? Lo habían puesto unos palos y se está moviendo todo. En este caso, ¿qué se hace cuando ya la estructura se empieza a debilitar? Claro, es justamente lo que comentaba, ¿no? O sea, el tema de resonancia no es un tema en que podamos despreciar. Ya, por ejemplo, si ustedes han visto, eh, los soldados cuando pasan por un puente dejan de marchar, o sea, nunca pasan marchando, porque incluso el mismo tema de marchar, o sea, de pasar marchando por un puente, puede generar resonancia y podría hacer que el puente colapse. Ya, en algunos casos, bueno, en un puente pequeño, ¿no? Entonces, si es que ocurrió eso es porque el diseño está mal, ¿no? Entonces ya nosotros estamos viendo que ese factor de amplificación, que de hecho lo vamos a calcular en vibración forzada, les voy a mostrar cómo es que se determina esta fórmula. Solamente depende de esta frecuencia. Bueno, la frecuencia del equipo no se puede modificar, ya porque esa frecuencia Sí, del equipo ya es una frecuencia constante, ya. sí Lo se que sí se puede en puede realidad modificar con un variador de es la... frecuencias. Se puede, ¿Perdón? pero se puede modificar la frecuencia del equipo con un variador de frecuencias. Sí se puede, pero lo que no se puede es alejar un poco de la frecuencia nominal por tema de producción. O otra opción que nosotros damos es rigidizar un poco la estructura del equipo ya para que se aleje la resonancia del equipo y no comparta con el cimiento, pero en este caso casi no se puede hacer tanto. Claro, Pero sí se o puede sea, la modificar la... solución está ahí nada más, ¿no? En el tema de la frecuencia natural de la cimentación, se podría hacer el incremento de la masa para cambiar la frecuencia de la cimentación o rigidizar un poco, ¿no? En ese caso, incrementando la masa también se rigidizaría, pero lo que se tiene que hacer nada más es verificar rápidamente qué frecuencia se tiene de la cimentación, ¿no?
en qué frecuencia estamos. Y ahí la Ya. frecuencia es sencillo de calcular porque tú tienes una cimentación que es un bloque monolítico y tú puedes calcular la frecuencia como 2pi, o sea, la frecuencia de la estructura. Como estás con un bloque monolítico, bueno, tienes que analizar qué tipo de cimentación tiene. Y entonces tu frecuencia natural es igual a 2 veces pi por la raíz de la rigidez entre el masa. ¿Ya? Entonces tú con eso calculas tu frecuencia. Obviamente vas a saber que estás en resonancia, ¿no? Ya porque ya la estructura se está moviendo de manera conjunta con la cimentación. Entonces vas a encontrar que la frecuencia de operación es igual a la frecuencia de la cimentación. Entonces por eso ocurre la resonancia. Entonces tú no tienes muchas variables, solamente tienes la rigidez y tienes la masa, nada más. Entonces, ¿qué te queda? Si yo incremento, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que ahorita yo relaciono esta frecuencia entre la natural. Aquí me da 1 más o menos. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es que el valor o vaya más de 1 a un valor mayor a 1,50 o trabajarlo con valores menores. En tu caso podría reducir hasta 0,8, ¿no? Ya lo recomendable es menos de 0,5. Entonces, ¿qué puedes hacer en este caso, no? A ver, vamos a reemplazar. Si yo tengo ese valor de la frecuencia, lo voy a dividir entre 2 veces pi por la raíz. Vamos a colocar aquí 2pi por la raíz de la masa entre la rigidez. ¿No? De la rigidez entre la masa. Listo. Ya. Entonces, ese valor tú tienes que igualarlo. Tú tienes que igualarlo. Por ejemplo, a 0,5. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Entonces, tú tienes que calcular la rigidez de tu cimentación. Ya, eso tienes que determinarlo. Por ejemplo, si que tú tuvieras una columna, que es algo sencillo, ¿cómo calculamos su rigidez, no? Tengo aquí mi columna. Aquí está la columna. Entonces, yo sé en este caso que su rigidez es igual a 12 veces EI entre el Q. El Q, ¿ya? Ahora, una forma fácil de calcular la rigidez. Tú modelas la estructura. Puede ser en el ETAPS, por ejemplo. ¿Ya? Porque probablemente tú tienes una cimentación que tiene una forma irregular y de repente es un bloque de cimentación o es una cimentación que tiene alguna forma irregular. Entonces, tú lo que puedes hacer es modelas la cimentación como un bloque. No, ahí está. De la forma que sea, ¿no? Que puede ser así, bueno, voy a colocar esa cimentación. Normalmente la rigidez está dada por los elementos verticales, ¿no? Pero una forma es modelas esa cimentación, puedes hacerlo con muros, puedes hacerlo con placas, puedes hacerlo con sólido, puedes hacerlo en el ETAPS, ¿no? Haces el modelamiento y le aplicas una fuerza unitaria. Aquí aplicas una fuerza, porque si no quieres calcularlo manual, ¿no? Dices, bueno, la fuerza que le voy a aplicar es igual a 1 tonelada. Y luego voy a correr el modelo con esa fuerza aplicada y voy a calcular el desplazamiento. Y el desplazamiento me salió el U, ¿no? El U. Entonces yo voy a calcular el valor de la rigidez porque sé que la fuerza es igual a rigidez por desplazamiento. Entonces mi rigidez va a ser igual a fuerza dividido entre desplazamiento. Y con eso yo ya obtuve el valor de rigidez. Entonces yo ya conozco la rigidez. Entonces esa rigidez como es conocida, puedo determinar cuánto es la masa. Ya, entonces, ¿qué me quedaría? Ahora vamos a reemplazar, ¿no? Digo que la frecuencia de operación es igual a 2pi, me va a quedar pi por 0,5, ¿no? Pi por la raíz de la rigidez dividida entre la masa. Ya, y luego lo que puedes hacer es decir que, bueno, el valor de esa frecuencia al cuadrado es igual a pi al cuadrado, por la rigidez dividida entre la masa. Y de aquí puedes calcular que la masa requerida va a ser igual a pi al cuadrado, multiplicado por la rigidez, dividido entre la frecuencia al cuadrado. Entonces con eso tú vas a calcular la masa que necesita tu estructura para ya no estar en resonancia. Y tendrías que hacer un reforzamiento mediante un incremento de masa. Ahora tienes que tener cuidado porque cuando tú incrementas la masa, también vas a incrementar un poco la rigidez. ¿Cómo incrementaríamos la masa aquí? Bueno, tienes que ver, ¿no? Puedes incrementar el peso de la losa, puedes incrementar el peso de la cimentación,
de tal manera de que la frecuencia natural de la cimentación se aleje de la frecuencia de operación del molino, ¿ya? Eso sería. Ahora, tú no quieres incrementar la masa, no hay forma mucho, ¿no? Porque tendrías que incrementar la rigidez, pero ¿cómo incrementas la rigidez sin modificar la masa? Ya es algo complicado, ¿no? De todas formas, lo más sencillo es incrementar un poco el peso nada más de la cimentación, de tal manera de que ya no entre en resonancia y con eso vas a calcular una nueva, un nuevo desplazamiento, ¿ya? Y ya estar por aquí de repente. Esa es la forma, esa es la solución que tendrías a tu problema, ¿no? Y si tú tienes, por ejemplo, el tema de la posibilidad de cambiar la frecuencia de operación, puedes ir variando de tal manera de que puedes ajustar por un lado con la cimentación y puedes ajustar por otro lado la frecuencia de operación también. Entonces puedes ajustar un poco este valor de acá, ya, para no tener que modificar tanto la masa. Pero ahí estaría, ¿no? No es nada complicado como les comento, ¿no? Es nada complicado. Bueno, Ingeniero, buenas noches. sí, buenas noches. Ingeniero, y con respecto al suelo, ¿no se podría hacer algo al respecto? ¿O el suelo no tiene que ¿Qué ver podrías nada? hacer, por ejemplo, en el suelo? Tal vez se podría hacer un mejoramiento del suelo, tal vez. Pero estamos hablando de la interacción entre la cimentación, que Ya. solamente, ¿la cimentación de qué depende? Solamente está dependiendo de la masa y la rigidez de la cimentación. Ya, ¿por qué nosotros hacemos mejoramientos de terreno? Porque el, cuando nosotros hacemos el diseño de una estructura, ya, por ejemplo, aquí está la estructura. Entonces, en esa estructura le vamos a aplicar una aceleración por acá. Esa aceleración que le aplicamos depende únicamente de dos valores. Depende de la aceleración, por ejemplo, voy a considerar una aceleración la aceleración depende de la magnitud del sismo, ¿no? Vamos a suponer que el sismo tiene una determinada magnitud de 8, liberó una determinada energía y el suelo se empieza a acelerar. Esa aceleración se amplifica por un factor de suelo. Ya voy a poner un S. Ese es el tipo de suelo. Entonces, al hacer este cálculo, yo digo, por ejemplo, el S es un suelo blando. S es blando, entonces lo amplificamos 1.20. Pero vamos a decir es un suelo rígido, entonces el S es 1. Cuando ustedes hacen el mejoramiento de suelo, lo que logran es que esta aceleración, que viene por acá, que luego ya pasa a la estructura, viene por aquí. Cuando viene por acá, nosotros le aplicamos, por ejemplo, en la normativa peruana, es SZ, que es Z aceleración, S suelo, y aquí le aplicamos el SUS, ya que es el factor de uso. Y ahí cuando pasa ya al otro lado de la ecuación, cuando pasa aquí como fuerza, ya lo consideramos como menos la masa del terreno por el ZLS. El factor de uso, bueno, es un factor dependiente de la estructura nada más. Entonces, si yo tengo un suelo blando, sé que ese valor de la aceleración se va a ir a 1.20, pero si yo tengo un suelo rígido, el valor de la aceleración se va a ir a 1, ¿no? O sea, la aceleración ya no va a incrementar y el cortante va a ser menor, porque tú sabes que el cortante es igual a la aceleración multiplicado por la masa. Entonces, si yo tengo un suelo rígido, me sale eso, pero si yo tengo un suelo blando, me sale 1.20 de la aceleración multiplicado por la masa. ¿Ya? Pero allí estamos viendo que es un tema de un sismo que llega a la estructura. En cambio, aquí no depende de la cimentación porque lo que está generando la vibración es un elemento que está en la parte superior. Entonces, no tiene nada que ver con el suelo porque el suelo está por acá, ¿no? Y el suelo está por aquí. O sea, el suelo no está en contacto con la aceleración o el impulso que genera el cortante, o la respuesta, vamos a decir. Sino que ahora el que está generando el efecto en la estructura está en la parte superior de la estructura. Entonces a mí ya no me interesa tanto el suelo, ¿no? Solamente me interesa el suelo. Si es que yo analizo el sismo, sí, porque el sismo viene por el terreno. Pero si yo analizo la estructura, no, porque está sobre la estructura. Ya, Ok, bueno, ingeniero. ok, perfecto.
Ya, entonces, esta amplitud de desplazamientos, como nos damos cuenta que depende de la frecuencia, tiene límites, y eso es lo que justamente vamos a revisar nuevamente, ya en esta gráfica, con un poco más de detalle, ¿ya? Como les comentaba, cuando ya vemos el tema de vibraciones, esas vibraciones no deben de ser incómodas para las personas, y tampoco debe de generar daños en otras máquinas o en estructuras. Y aquí les comentaba que la serialización límite, ese valor, por ejemplo, se asume también. No sé si ustedes lo habrán visto en algún manual, pero me parece que eso lo terminamos asumiendo también como un límite al cual ya algún estudio determinó que los equipos son sensibles a descalibraciones, ¿ya? Y luego tenemos ya un estudio de vibraciones, bueno, ese estudio es el que vemos por acá. Ya, en ese estudio de vibraciones se puede ver lo siguiente. Tenemos la frecuencia de vibración y nosotros vamos a calcular el desplazamiento o la amplitud de desplazamiento. Y nosotros no trabajamos con derivas, sino trabajamos con amplitudes de desplazamientos. Entonces, vamos a suponer que yo tengo una estructura eh, que tiene una frecuencia de 500 revoluciones por minuto. Esa estructura que tiene una frecuencia de 500 revoluciones por minuto va a tener una amplitud de desplazamiento, yo calculé de 1 milímetro, ¿no? En este caso está en milímetros. Listo. Entonces, ¿qué me dice? Que es fácilmente detectable por las personas, ¿ya? Pero todavía no es problemático. Si yo tuviera hasta 10, por ejemplo, incluso menos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si se desplaza ya casi 1 centímetro, ahí ya en ese caso es problemático para las personas porque lo van a sentir y la vibración va a ser desagradable, ¿no? Va a ser desagradable. Entonces, en función a eso, yo también puedo estimar algún límite o un estado de serviciabilidad que yo requiero. Si tengo un valor de amplitud de desplazamiento pequeñito de 0,2, prácticamente nosotros no somos capaces de detectar esa vibración. Ya va a pasar desapercibido. Como les comentaba, eso depende justamente de la frecuencia de vibración, de las revoluciones por minuto. El que ustedes ven, por ejemplo, en el caso que nos comenta el ingeniero del molino, que se mueve conjuntamente con la cimentación, ya ahí se paraliza inmediatamente porque esa estructura falla, ¿no? Y la falla, por ejemplo, en ese tipo de estructuras donde hay resonancia, es una falla frágil. ¿Ya qué significa que es una falla frágil? Que la falla es súbita y constante. Puede darte tiempo, se puede estar ahí en ese tema de un balanceo, vamos a decir, pero cuando falla, no va a quedarse deformado y el molido inclinado, sino que va a fallar y va a colapsar. ¿Ya? Ese es el problema del tema de ese tipo de la resonancia, ¿no? Un ejemplo claro, por ejemplo, es del puente Tacoma, que entró en resonancia con la frecuencia del viento, y ese puente colapsó también, ¿no? Ya, entonces por eso que no se hacen puentes tan esbeltos. Y aquí, por ejemplo, si es que yo tengo un equipo que tiene 2000 revoluciones por minuto, ahí ya estoy con un poco más de complejidad en mi diseño. Ya, porque si yo me voy, por ejemplo, a este caso, voy a mantenerme en 1 centímetro de desplazamiento, en 1 milímetro de desplazamiento. Entonces me dice que para 1 milímetro de desplazamiento nos encontramos, aquí que dice, nos encontramos es severo, ¿no? En ese caso sería un problema grave, severo para el tema de las personas. Aquí se ve severo. Ya. Aquí tenemos el límite que les había marcado también anteriormente. Ese es el límite para las máquinas y la cimentación de la máquina. Ya, ese de aquí es el límite. O sea, no podemos interceptar y pasarnos a la derecha de esa línea. Es una forma fácil de detectar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 10 centímetros y tengo un valor de 2000 revoluciones por minuto. Entonces, yo probablemente no sé cómo evaluar esto, lo que digo es, bueno, oye, 2000 revoluciones por minuto, tengo en ese caso 10 milímetros de amplitud de desplazamiento y me dice que ya en ese caso no puedo diseñar esa estructura para que se desplace tanto, ya porque puede causar daño a las estructuras, ya no es adecuado. Pasarnos ya no.
E incluso podríamos estar trabajando hasta aquí como máximo, ya hasta aquí. O sea, el valor del desplazamiento podríamos trabajarlo por aquí. Lo van a notar las personas, sí, ya dependiendo del requerimiento también, ¿no? Podemos decir, de repente quiero que no sea perceptible por las personas o que sea casi no perceptible, podría trabajar por acá incluso. Ese sería el valor de la amplitud de desplazamiento al cual podría llegar, ¿no? Eso depende del nivel de serviciabilidad que ustedes quieran lograr en su estructura, ¿no? Pero el límite, lo que no podemos superar, el rango máximo, va a ser ese valor de acá, ¿ya? Ahí está, ahí está. Bien, a ver, vamos a ver, en esa parte está lo que les comentaba, ¿no? Entonces, dice estado límite de servicio por resonancia. Ya, vamos a ver cómo calcular las frecuencias naturales del sistema solo cimentación máquina. Se compara con la frecuencia de operación de la máquina. Aquí incluso nos muestra cómo hacer el cálculo. Si alguna de esas frecuencias coincide, se presenta el fenómeno de resonancia. O sea, la coincidencia de la frecuencia de operación con la frecuencia natural del sistema suelo cimentación máquina. Y eso puede producir desplazamientos excesivos que pueden causar daños en el equipo, causar molestias a los operadores, por lo que se debe aplicarse un diseño que evite ese fenómeno o que se presente ese fenómeno, ¿no? Aquí está una imagen similar a la que ya les comentaba. Aquí está el factor de amplificación de desplazamiento. Tenemos el ratio de frecuencias. Aquí, por ejemplo, está con las frecuencias circulares. Ya, pero la frecuencia natural es 2pi entre esa frecuencia, o esa frecuencia es uno entre el periodo. Ahí está. Y aquí nos dice, es recomendable que la relación de frecuencias cumpla con la siguiente desigualdad, para evitar el riesgo de que se presente la resonancia. Aquí limita a 0,8 y 1,3. Ya, en el caso de que ya la estructura esté construida y queremos ir al límite, podemos trabajar con ese rango. Pero si ustedes plantean diseñar una estructura desde cero, yo recomendaría que trabajen entre 0,5 y 1,50. Ya así están con mucha más seguridad. Ya así están con mucha más seguridad. Como les comento también, hay algunas personas que se encargan de hacer la verificación de la resonancia en la etapa de operación y en la etapa de encendido. Que bueno, no dura mucho tiempo, ¿no? Pero cuando empieza a generar las revoluciones, hasta que ya llega a la etapa de operación, eh, se puede hacer una verificación también, ¿no? De ese estado inicial. Bueno, ahí está. Ya. Vamos a dar un receso. A ver, no sé si tienen alguna consulta más antes de dar el receso. Aquí vamos a llegar a poder demostrar esta gráfica, ¿ya? Y eso es lo que vamos a lograr en este caso. Yo tengo una pregunta, Inge. El libro de cimentaciones Menciona, para máquinas de Carlomán Medina Peralta. No tengo ese libro, pero a ver, lo voy a buscar. A ver si lo encuentro, podría compartir. Bueno, ya. Vamos a dar un pequeño receso antes de ver esta parte. Y ya con eso terminaríamos la parte introductoria y a partir de mañana empezaríamos a ver los ejemplos con cálculos de los distintos casos de la maquinaria, ¿ya? Eso es lo que vamos a proseguir a revisar en las siguientes sesiones. Bien. Entonces vamos a dar unos 5 minutos a las 8:42, ya, 8:42 continuamos.
Bien, vamos a continuar entonces. Parece que hay una consulta, dice. Sí, estábamos justo en receso. Ahora sí, continuamos. Entonces, como ya les había comentado, nosotros vamos a ver algunas cuestiones. Esa aquí es las cuestiones básicas, que va a ser un breve repaso de unos minutos nada más, en la cual vamos a ver cómo es que llegamos a ese concepto de amplitud, ya y de resonancia. Mm, Entonces, para ello, vamos a verificar aquí este problema dinámico. Ya, a ver. En el problema dinámico, nosotros vamos a verificar que aparecen tres fuerzas, ¿no? Tenemos la fuerza inercial, la fuerza resolutiva y la fuerza de amortiguamiento. Ya, bueno, lo pueden determinar de esa manera o lo pueden sacar de la forma que yo les estaba comentando hace un momento, donde les decía que el valor de la sumatoria de esas fuerzas, generado como la masa por la aceleración en el tiempo, más el amortiguamiento por la velocidad en el tiempo, más la rigidez por el desplazamiento en el tiempo, es igual a cero. Ya, y en esta aceleración estamos hablando de una aceleración pero absoluta. Ya, en este caso, el valor de la... Ya, a ver, antes de eso, ¿ya? Antes de eso, antes de eso. Otra forma de verlo es la siguiente. Cuando nosotros le aplicamos una fuerza a algún cuerpo, si le aplicamos la fuerza a algún cuerpo, esa fuerza aplicada en el cuerpo debe de generarse un equilibrio. Entonces, si le aplico aquí la fuerza que trata de generar el equilibrio va a ser la fuerza restitutiva, que depende de la rigidez, y em, la fuerza de amortiguamiento. Ya, ambas fuerzas obviamente dependen del amortiguamiento, se oponen a este valor del P sub T. Y cuando hacemos una sumatoria de fuerzas, decimos que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Es otra forma de verlo, ¿no? Entonces, la sumatoria de fuerzas, masa por aceleración, ¿ya? O menos la masa por aceleración. Entonces, en ese caso, podríamos decir que esa sumatoria de fuerzas, que es, mira, aquí, masa por aceleración absoluta, más el valor del amortiguamiento por velocidad, más la rigidez por desplazamiento, esto podemos igualarlo a una carga, ¿no? Un P efectivo. Aquí sería el P efectivo. Y ya luego podríamos decir que esa masa absoluta se puede dividir, ¿no? Como masa por aceleración en el tiempo, más el valor del amortiguamiento por la velocidad en el tiempo, más la rigidez por el desplazamiento en el tiempo, es igual a menos el valor o bueno, la carga efectiva, o la carga nada más, ¿no? Menos la masa por la aceleración del suelo. Y ahí esa es la fórmula general. De hecho, de esta fórmula se puede desglosar todo. De esta fórmula general se puede desglosar todo. Si nosotros, por ejemplo, queremos hacer un análisis para un tiempo historia, entonces en el tiempo historia decimos lo siguiente, decimos que masa por aceleración en el tiempo, más el amortiguamiento por velocidad en el tiempo, más la rigidez por el desplazamiento en el tiempo, va a ser igual a menos la masa por la aceleración del suelo. Aquí es aceleración, y esto que normalmente colocamos muy dos puntitos, aquí estamos con el valor de A. Ya, y eso aquí ustedes pueden aplicar eso para hacer un tiempo historia. Ya si es que quieren vibración forzada, por ejemplo, en vibración forzada solamente se quedan con el término de la carga, o sea, masa por aceleración, más el amortiguamiento por la velocidad, más rigidez por desplazamiento igual a la carga. Entonces, esta parte de aquí es vibración forzada. Estamos considerando vibración forzada amortiguada.
Yo quiero solamente vibración libre, entonces en vibración libre tienen amortiguada y no amortiguada. Si yo tengo vibración libre no amortiguada, digo masa por aceleración en el tiempo, más la rigidez por el desplazamiento en el tiempo, es igual a cero. Este concepto de vibración libre, em, sin amortiguamiento, es el que más utilizamos en la dinámica de estructuras, ¿no? Prácticamente casi todo el tema de, de todo tipo de estructuras considera ese comportamiento inicial de masa por aceleración más rigidez por desplazamiento igual a cero. Ya porque de aquí podemos determinar modos de vibración, por ejemplo, ¿no? Modos de vibración, podemos determinar la fórmula de la frecuencia natural, ¿no? Frecuencia natural. Podemos determinar también el valor del periodo. Ya luego podemos determinar valores más complejos como factor de participación modal. Podemos determinar también masa efectiva. Ya. ¿Es que estamos buscando nosotros? Estamos buscando esta frecuencia natural, que podemos determinarla mediante esta ecuación. Que es lo que estoy comentando, igual lo van a poder ver un poquito más abajo. Ahí está lo que les decía, ¿no? El tema de la aceleración absoluta o desplazamiento absoluto es la sumatoria del desplazamiento de la estructura más el desplazamiento del suelo. Pero ese desplazamiento del suelo nosotros lo despreciamos. Es por eso que los aisladores nunca lo colocamos debajo del sótano. Incluso las estructuras con sótano, no se suele modelar el sótano. En algunos casos prefieren no modelarlo porque el sótano se desplaza conjuntamente con el terreno. Y como nosotros hacemos la verificación de las derivas, solamente modelan algunos ingenieros desde el nivel de piso terminado hacia arriba. Y el sótano no lo modelan, lo diseñan aparte. Y obviamente, yo suelo modelarlo porque el diseño de las columnas interiores debemos de verificarlo en compresión. Ya, y las columnas del sótano, del último sótano de la parte inferior, obviamente van a estar en compresión. Pero ahí tampoco hay fuerza sísmica, de que funciona como un elemento enterrado, ¿no? Aquí es lo que comentaba. Aquí está justamente el equilibrio de fuerzas. Ya tenemos la fuerza inercial, tenemos la fuerza residuativa y tenemos la fuerza de amortiguamiento. Y eso es igual a una carga externa, ¿no? En esa fuerza inercial ya podemos considerar también el valor asociado a la aceleración del suelo, ¿no? Para generar el equilibrio que había mostrado. Ya, y aquí estaría el general. Siendo que, bueno, la que yo les mostré está mejor porque también tienen el valor de la carga para una vibración forzada. Ya, aquí está la fórmula general. Aquí, por ejemplo, estamos con esa fórmula general donde la fuerza inercial está como la masa por la aceleración absoluta, y ese valor de la aceleración absoluta se puede reemplazar por la aceleración más la aceleración del suelo. Ya, y de ahí es que llegamos a esta ecuación general, que es la que les había comentado anteriormente. Ya, eso de aquí sí están, pero son, yo lo tengo solamente como extractos, ¿ya? Yo lo tengo como extractos porque ese es un libro me parece que es del ingeniero Peláez de la Católica, ¿ya? Entonces yo tengo como extracto de sus presentaciones, pero sí, obviamente está, si ustedes buscan esto ¿qué es? En Chopra, también lo van a encontrar ahí. Solamente que en Chopra no encuentran esa presentación, porque en Chopra les muestra directamente la fórmula, o sin demostración. En Chopra, como les comento, lo que pasa es que esa es una adaptación con colores, se puede decir, ¿no? Es una adaptación de Chopra a la presentación. Ya. Sí, la información se envía, toda la información se envía. Ya, y esa es la fórmula general. Como les comentaba, si consideran solamente la carga, vibración forzada. Si eso lo igualan a cero, vibración libre, amortiguada. Si le quitan el amortiguamiento, vibración libre, sin amortiguamiento. Aquí está la ecuación general, que es la que les estaba comentando. Ya, entonces, vamos a hacer el cálculo primero en esa ecuación de movimiento de vibración libre no amortiguada, es incluso desde un solo grado de libertad, ¿no? De un solo grado de libertad. De hecho, cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en vibración libre de múltiples grados de libertad, em, ahí
lo que se hace es aplicar el método de descomposición modal que descompone a la estructura de varios grados de libertad en n estructuras de un solo grado de libertad. Así que, de todas formas, el procedimiento es para una estructura de un solo grado de libertad. ¿Ya? Nosotros calculamos una solución de esta forma. De hecho, esa es una de las soluciones que se puede aplicar, porque aquí tienen otra, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero hacer el cálculo de la vibración libre no amortiguada, puedo ver que la solución lo podemos sacar también con este exponencial. Ya cualquiera de las dos soluciones, la que estamos viendo, la que estamos verificando nosotros es mediante la frecuencia, porque obviamente queremos que el... Bueno, puede ser cualquiera de las dos, de hecho al final queda igual en función de la frecuencia. Entonces, esa es la solución que es A por seno de omega n por el periodo más una constante. Y si queremos, eso sería para la respuesta de desplazamientos. Si queremos la respuesta de aceleraciones, lo que tenemos que hacer es derivar dos veces, ¿no? Con una nos queda omega por n, omega sub n por a, por el coseno, ¿ya? Y en la otra, nuevamente nos queda menos omega sub n al cuadrado, pero por el seno. Y lo único que hacemos es reemplazar las soluciones en la ecuación general. Cuando nosotros reemplazamos, nos queda masa por aceleración. Aquí estaría la aceleración más rigidez por desplazamiento. Aquí estaría el valor del desplazamiento. Desde aquí podemos factorizar el A por el seno de omega sub n por t más el A. Y nos queda esta primera parte de la ecuación y nos queda esta segunda parte de la ecuación. Ya que nos dice que es menos la masa por la frecuencia al cuadrado más la rigidez y eso es igual a cero. ¿Ya? Si ustedes tienen una estructura únicamente de un solo grado de libertad, ya se puede calcular de forma directa, ¿no? De hecho, les voy a mostrar también qué es lo que tendrían que hacer si tienen una estructura de varios grados de libertad. Como tenemos una estructura de un único grado de libertad, esta parte no puede ser igual a cero, ¿no? Lo que tiene que ser igual a cero, que es lo que depende de la estructura, es lo de aquí. Entonces aquí igualamos menos la masa por la frecuencia natural al cuadrado más la rigidez igual a cero. Y de aquí podemos obtener la frecuencia natural, ¿no? ¿Qué es lo que hemos venido aplicando? Y nos dice que la frecuencia es la raíz de la rigidez entre la masa. Ya aquí se puede ver, ¿no? Pasamos a restar, quedaría rigidez entre la masa, sacamos la raíz cuadrada y nos queda que la frecuencia natural es la raíz de la rigidez entre la masa. Esto solamente es aplicable, se aplica únicamente en estructuras de un solo grado de libertad. Si ustedes tienen un pórtico, vamos a suponer, ¿no? Yo estoy haciendo el análisis de un pórtico. Ese pórtico es de dos niveles. Tengo aquí el primer nivel y tengo por acá el segundo nivel. Aquí yo ya no puedo aplicar esta fórmula directa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en este caso matrices. Llegan a lo mismo, se puede llegar a lo mismo, pero eso de aquí expresado como matriz. ¿Ya? O sea, aquí tendremos la matriz de masa, la matriz de rigidez. Y de hecho, bueno, aquí va a faltar a un phi, ¿no? Así se llega. Ya, lo que pasa es que cuando ustedes calculen, van a decir que el desplazamiento es igual a un desplazamiento espectral. Aquí va a estar el factor de participación modal y va a estar el phi también. Entonces, cuando yo tengo una estructura de un solo grado de libertad, lo que puedo decir es que el desplazamiento es igual al desplazamiento espectral. ¿Ya? Entonces, es por eso que ese desplazamiento se puede simplificar de alguna manera, ¿no? Pero este phi no se simplifica. Lo que se puede simplificar es el desplazamiento espectral, ¿ya? Y es por eso que este phi en estructuras de varios grados de libertad se mantiene. Ya eso es a lo que se llega, ¿no? Y eso aquí ya se calcula con el análisis de modos y frecuencias. De hecho, se puede dejar de esta manera. Se puede quedar como la rigidez, no, la masa a la menos uno,
queda como la masa a la menos uno, multiplicado por la rigidez, por phi, igual a la frecuencia al cuadrado, por phi. Y de aquí se calculan los valores de la frecuencia, porque eso de aquí también se puede escribir como un A por phi. De aquí se puede escribir como un A por phi, igual a un lambda por phi. Voy a colocarlo así. Ya, y eso de aquí se puede solucionar con los modos y frecuencias. Matriz. Y aquí está, ¿no? Desde aquí podemos ver. Matriz, mejor. O valores y vectores propios. O valores y vectores propios. Ahí está, ¿no? El A por el phi, que es el vector propio, el lambda por phi, que es el valor propio. Entonces, eso aquí lo comento únicamente para que ustedes tengan en cuenta que la solución que damos es para una estructura de un solo grado de libertad. Ya, porque puede que ustedes revisen temas un poco más avanzados y vean que ya no se aplica. Entonces yo me doy cuenta que aquí ya yo voy a tener más frecuencias, no voy a tener la frecuencia uno. Si tenía el pórtico, tendría también la frecuencia N2. Voy a tener la cantidad de frecuencias en función de la cantidad de grados de libertad. Pero en todos los casos se aplica esta fórmula inicial, que la frecuencia es igual a la raíz de la rigidez dividida entre la masa. Entonces, eso en nuestro caso es una de las fórmulas fundamentales, porque con eso yo puedo determinar la frecuencia de la estructura y compararla con la frecuencia de operación, ¿no? La otra fórmula, que bueno, creo que lo vamos a ver el día de mañana, es para poder determinar este valor del cálculo de la amplitud de desplazamiento, ¿no? Y ver esta gráfica también. Ya, por eso ya lo veríamos el día de mañana. Y ahí con eso estaríamos completando esta parte inicial de introducción, ya. Y vamos a pasar ya al diseño en sí, ¿no? Aquí podemos ver que vamos a aplicar un poco de esta parte teórica para realizar un poco del diseño ya de la cimentación en sí. Ahí se puede ver, eso es lo que vamos a ir verificando de a pocos. Aquí es el ejemplo que vamos a desarrollar también. Ya en el MATCAD lo vamos a ver. Bueno, bueno, listo entonces. El día de mañana estamos continuando, igual a las 7 de la noche. Buenas noches con todos. O no sé si tienen alguna consulta final, lo pueden hacer también. Sí, disculpe, ingeniero, solicitar, digamos, la información que tal vez nos puede ir enviando antes, cosa de poder tener ya de pasado para la clase posterior, ¿no? Ya, le voy a enviar al coordinador para que se encargue de hacerles llegar. Ok, gracias. Ya, y así lo pueden revisar. Bien, listo entonces. Buenas Y noches. tengo una consulta. ¿Sí? ¿Qué versión de Marcat vas a utilizar el día de mañana o tal vez nos van a Yo tengo impartir la eso? 8, pero ya creo que está a partir de la 11, 12. Yo tengo la 8, así que cualquier versión posterior a la 8 pueden utilizar. Gracias, ingeniero. No, no conozco cuál es el usar SMAT. Sí, porque el SMAT es gratuito, ¿no? Y es similar al MatCat. El FLAC 3D, ese sí no lo he visto, ¿no? No sé cuál es. Voy a revisar a ver qué programa es. Ya, pero bueno, no lo he usado todavía. Ah, el FLAC 3D para diseñar toda la cimentación. Sí, sí, sí. Ya, sí, claro, ese podrían utilizarlo, igual que el Midas, igual que el Midas. He utilizado el FLAC 3D, pero sí, obviamente, ¿no? Igual que el Abaqus también, que es uno que les permite modelar la interacción cimentación-estructura. Bueno, y es entonces, buenas noches.